Hola amigos, pues aquí estamos una semana más, un jueves más con todos vosotros en Es la Hora. Ya os avisé que el programa de hoy iba a ir dedicado al karma. ¿Por qué lo he dejado para el final? Pues os voy a contar que lo he dejado para el final porque es un tema para mí muy importante, si no es el más, que deberíais tener en cuenta porque una cosa es lo que a lo mejor nos queda a las personas un poquito lejos, ¿no? Como los ángeles, viajes astrales, porque hay muchas personas que no pueden vivir esas vivencias, pero el karma es algo que tenemos todo, es consecuencia en nuestras vidas, el día a día, y es algo que si todos conociéramos ese principio universal o esa ley, ¿vale?, podríamos cambiar y mejorar muchas cosas. Así que antes de profundizar quiero saludar a Manuel. Lo he traído conmigo porque considero, me has acompañado siempre en esta temporada, Manuel. Eres para mí un gran experto en estos temas, das tu toque y tu apunte. A lo mejor a veces yo difiero o tengo también mis opiniones, entonces como es un tema tan importante, a ver si entre Manuel, yo y vosotros logramos encontrar ese punto sencillo de entender para mejorar nuestras vidas. Manuel, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí de nuevo un día más colaborando con tu programa, y como siempre muy feliz de poder dar mis explicaciones al respecto. Un tema un poco complicado, ¿verdad? Sencillo, pero a la vez complicado de seguir día a día y que la gente comprenda el porqué de sus sufrimientos o sus actos, sus acciones. La verdad es que sí, tienes toda la razón, es un tema bastante, diría yo, peliagudo. Ahí convergen muchas cosas y verdaderamente algunas de ellas a lo mejor no son ni del gusto ni del agrado de las personas, porque en cualquiera de los casos, como podremos ver más adelante, hay una serie de imposiciones, entre comillas, las cuales todo el mundo tiene que pasar por ellas. Pues sí. A muchos de vosotros os costará entender alguna cosa, pero bueno, vamos a exponerlo, vamos a contarlo, porque de seguro que si empezamos a actuar y empezamos a tomar conciencia en este sentido, lo que es el karma, vamos a mejorar y vamos a cambiar. Definición del karma, lo que hay que entender del karma, ¿vale? El karma es un principio universal. ¿Qué trata? Es, por ejemplo, si yo he hecho daño de una manera consciente a alguien, ese daño, en el tiempo que sea, ¿vale?, va a volver contra mí. ¿Qué no tenemos en cuenta la gente? La repercusión, pero eso ya puntualizaremos después, ¿vale? Pero el karma es eso, tú haces de manera consciente. Hay algunas personas que piensan que incluso aunque hagas daño de manera inconsciente, involuntaria, sin tú saber que ibas a hacer daño, pues no recibes karma, o sea, sí recibes karma también, otros dicen que no. Bueno, yo considero que si no eres consciente, pues no tienes culpa, no lo has hecho queriendo. Yo creo que es más ser consciente, ¿no? Pero bueno. Muy bien. A saber, unos nos dicen que de manera consciente, otros nos dicen que de manera inconsciente. Yo creo que el karma es de manera consciente un daño que tú puedas hacerle a alguien. Bien, vamos a ver, estoy de acuerdo en lo que dices y me parece muy loable por tu parte, pero es importante saber que, a mi modo de ver y entender las cosas, el karma no es negativo. Y te voy a explicar por qué, ¿no? Y lo voy a explicar pues, para que nuestros oyentes puedan situarse un poquito, ¿vale?, y comprender o darle un poquito más de luz al respecto, para que así puedan dilucidar y situarse, ¿no? El karma, a mi modo de entender las cosas, no es otra cosa que la ley de la compensación o equilibrio por el que todas las personas tenemos que atravesar para así poder restablecer la armonía. Bueno, dicen que el karma es un principio universal que garantiza la iluminación, o sea, garantiza que llegues al Dharma, que es ese estado de iluminación. Entonces, para llegar al Dharma has de pasar por el karma, ¿no? Bueno, mirándolo así. Mirándolo así puede ser perfecto, Bueno. ¿no? Habría que saber diferenciar perfectamente lo que es el karma de lo que es el dharma. Pero ¿qué te parece si nos centramos en el karma? Luego ya hablaremos del dharma para que así la gente no se confunda a este respecto, ¿no? Y siguiendo un poco con lo que he aludido anteriormente, tengo que decir a este respecto que no es ni más ni menos, ¿no?, que una ley, como tú muy bien has dicho anteriormente, una ley universal que es para todos igual y de la cual nadie podemos eximirnos, ¿no? La conocemos, como estamos hablando, como karma, que es una palabra del sánscrito y que, en mi opinión, significa hecho o acción, y que según sean las obras
que tú hayas realizado en el transcurso de tus muchas vidas por las que tienes que pasar, se va a realizar lo que se denomina como la cuenta de deudas. El contrato famoso que digo yo. Hemos de saber, ¿vale?, que todos firmamos un contrato antes de bajar aquí a la tierra, que es el libre albedrío. Todos hablamos de ese libre albedrío famoso, ¿verdad? Es nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestra acción, que somos libres, podemos hacer lo que queramos, no pasa nada, pero no pensamos que todo eso, la palabra, el pensamiento, nuestra acción, todo lo que nosotros hacemos en vida, sí que tenemos esa libertad, ¿vale? Pero tiene una repercusión, y luego entraremos en algún ejemplo. Todo tiene una repercusión, según tú actúes, a ti te va a venir, es una ley universal y funciona así. Si empezamos a entender eso y empezamos a intentar cambiar nuestra conducta para que no nos venga luego, pues cambiaremos muchas cosas. ¿No, Manuel? Sí. Ese contrato dichoso que la gente, digamos, que se lee la letra grande pero no entiende la letra pequeña, porque la gente no entiende de leyes universales. Si todos conociéramos las leyes universales, nos dejáramos fluir en esas leyes, todo cambiaría, cambiáramos nosotros, cambiaría nuestra vida y por lo tanto nuestro mundo. Bien, vamos a ver, en referencia a lo que tú has dicho, ¿no? Has mencionado como ese contrato, ¿no? Bueno, yo tengo una visión, no está muy apartada de lo que tú aludes, ¿no? Pero yo, más que el contrato, a mi modo de ver las cosas, diría que para todos nosotros hay un plan, hay una programación que se nos traza y que nosotros, de una u otra manera, elegimos. Pero antes que todo esto hay una cosa muy importante, porque claro, para que podamos hablar realmente de lo que es el karma, sería interesante que pudiéramos entender y comprender que es necesario que pueda existir la posibilidad a volver a nacer de nuevo, porque si la gente no cree en la reencarnación, no va a creer en el karma. Sí. Y este es el caso, por ejemplo, más claro que tenemos de la Iglesia, que ya desde tiempos muy remotos, a través unas veces de sus charlas y otras veces de aquellos concilios, fruto posiblemente del desconocimiento y de la ignorancia, lo que hicieron fue descartar esta idea con un concepto muy personal de ellos, ¿no? Y era enfocar el castigo eterno para aquellos quienes realmente se consideraban como personas indignas por sus hechos o por sus actos, ¿no? Fíjate, en este sentido, posiblemente qué crueldad, ¿no? Porque en lugar de permitirnos la oportunidad de poder cambiar y así poder seguir aprendiendo, de alguna manera ya se nos condenó en vida. Te digo esto porque, recalco, es muy importante. Si hablamos de karma, tenemos que hablar de esas otras vidas que están ahí. Si la gente no cree en la reencarnación, no puede creer en el karma. Es imposible. Y si me preguntas, ¿no? Y si me preguntas si hay evidencias al respecto de esto que yo estoy aludiendo, lo vamos a poder encontrar si indagamos perfectamente en lo que son las Sagradas Escrituras, porque tenemos varios ejemplos. Uno de ellos sería el caso del profeta Elías, que reencarnó de nuevo para, en la medida de lo posible, poder restaurar todo lo que había, y sin embargo, no solamente no se le reconoció, sino que además se le hizo con él lo que se quiso y más. Y otro ejemplo muy palpable lo podríamos encontrar en que todos conocemos como el Hijo del Hombre, ¿no? Que él fue realmente negado por una dormida conciencia de quien fuera su pueblo amado. Entonces, claro, es importante que recalquemos que debe de ser necesario creer en esa otra vida después de la vida, pero en este plano físico. Es evidente y has hecho muy bien, te lo agradezco, Manuel, decirlo, que si no creemos en la reencarnación no vamos a entender el karma. Vale, entonces, claro, para las personas que no crean en la reencarnación, casi mejor
o no vean el programa o abran un poquito sus mentes, ¿vale? Que yo lo aconsejaría, porque realmente si estoy aquí es porque creo 100% en lo que estoy diciendo, entonces que les vendrá bien. Yo siempre os he dicho, observar el mundo, razonar, usar vuestras mentes. Yo como buena observadora y luchadora, gran guerrera para ayudar en mi mundo, ¿vale? Yo siempre decía, bueno, vamos a ver qué pasa a este mundo, por qué está tan mal, qué le pasa a mis hermanos, qué le pasa a las personas, ¿vale? Pues que hay en común, sufren. Pues uno sufre porque no llega a fin de mes, otro sufre porque le deja la pareja, otro sufre porque tiene una enfermedad. En sí todos sufrimos, ¿vale? Pues vamos a ir al centro de la cuestión, vamos a intentar atajar el por qué sufrimos y a entender el por qué sufrimos y a ponerle una solución. Yo os puedo garantizar, y os lo digo con muchísima fuerza, ¿vale? Tú puedes, una vez que adquieres el conocimiento, ¿vale? Una vez que entiendes esa ley, que la comprendes, ¿vale? Que la admites, la entiendes y la admites, ¿vale? El mismo problema que tengas, ese mismo sufrimiento, puedes pasar de estar muy hundido, no tener fuerzas para sobrellevar algo, entrar ya en depresión, a, si entiendes lo que os estoy diciendo, tener una fortaleza porque aceptas, comprendes, y eso hace que te levantes a ti mismo y digas, bien, me voy a dejar fluir, esto es por esto, yo sufro por esto, pues lo entiendo, lo voy a pasar, lo voy a aceptar, porque nada, ojo, ¿verdad, Manuel? Nada te puede quitar, el karma no se puede quitar, se quita una vez que tú has vivido esa vivencia, por ejemplo, y que vamos a poneros un ejemplo para que lo entendáis, ¿verdad? ¿Qué ejemplo os puedo poner? Yo tengo una pareja, ¿vale? Bueno, es que se podrían poner 1000 ejemplos. Yo tengo una pareja que me ama, que me adora. Y yo le digo que le amo y a lo mejor no le amo, le prometo unas cosas, de repente le dejo, luego esa pareja al dejarle ha hecho que le he repercutido en su vida porque había cambiado unas historias. Bueno, hundo a esa persona, ¿vale? Pues yo, aunque creéis que simplemente ya se le pasará, ya lo entenderá, seguiremos viviendo, no pasa nada, esa persona pues sí, podrá hacer su vida, tú puedes seguir viviendo, pero el universo ha tomado nota, ha dicho, bien, tú has elegido tu libertad, tu libre albedrío, pero has hecho daño a una persona. Esa persona, gracias a tu decisión o a lo que has hecho, pues ha pasado por esto, y se toma nota de todo. Y es así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en cuanto el universo ve que tú conoces a alguien o vives un momento en el que tú puedes pasar esa misma vivencia, la vas a vivir tú para aprender lo que has hecho a otra persona. Es así, porque así otra vez no lo harás. Tristemente, muchas veces, yo no hablo aquí del mal de nombre y apellidos que os he nombrado otras veces, ¿no? Sino pues el sufrimiento, que a veces lo miramos como mal, ¿vale? Pues también es un gran maestro. Bueno, para mí es el gran maestro, ¿vale? Porque tristemente del sufrimiento se aprende. Una maldición oriental dice, ojalá en la siguiente vida no tengas ni un problema. Esa es una maldición, ¿eh? Ojalá en la siguiente vida no tengas ni un problema. ¿Por qué? Porque de los problemas aprendes, te haces grande, evolucionas y acabas en tu dharma, en tu cielo, en tu paraíso. Hay que entender eso, señores, ¿vale? El karma es eso. Siempre va a venir a ti. Siempre va a crear una reacción, una repercusión. Ya no la acción-reacción, sino la repercusión que trae del universo que te va a hacer pasar por eso. No, Manuel es un poquito un ejemplo para que la gente entienda, ¿no? Que ese sufrimiento que ellos tienen, hay personas que dicen, yo no consigo salir de aquí, oye, o esto se me repite una y otra vez. Por ejemplo, esa persona de la pareja, que luego coja otra pareja y tal, que luego coja otra pareja y le deje, que coja otra pareja y le deje. Tienes que preguntarte, aquí pasa algo, ¿por qué se me repite tanto esta situación? Pues tengo que aprender. No, hazte esas preguntas, razona, pero ya adquiere tu respuesta, que solo en ti está. Aprende esa lección y así ya limpias tu karma y sigues adelante. ¿No, Manuel?
Sí, claro, es cierto, ¿no? Pero luego hay una cosa muy importante, ¿no? Que cabe resaltar y destacar un poquito para que los oyentes, bueno, pues tampoco se alarmen, ¿no? En este sentido habría que explicarles y decirles que el karma no significa destino, ¿no? Tampoco es una imposición o algo inalterable o inevitable, que cae ciegamente y que no podemos hacer nada. Hay una cosa muy importante, ¿no? Y es que luego hablaremos, ¿no?, de cómo se produce esto, de cómo asumimos ese plan, de cómo se desarrolla, en qué punto, ¿no? Algo muy importante, ¿no? Y es que todo el mundo, en mención a lo que has dicho del libre albedrío, está capacitado para aceptar o rechazar esa programación, incluso el aprendizaje. Entonces, haciendo mención de lo que tú has dicho y como ejemplo también pues para abogar un poco en tu conclusión, tengo que decirte que, por ejemplo, puede ser que cualquier persona se dirija a su sanador para quitarle una enfermedad y le diga, esta enfermedad yo no te la puedo sanar porque es de origen kármico. Esto es muy importante, que todo el mundo lo entienda, ¿no? En líneas generales, esto puede ser así, ha de ser así, no, en líneas generales no, pero sí es importante que comprendamos que esa enfermedad que se ha instaurado ahí forma parte de su propio plan, de su propia programación, y mientras no haya aprendido la lección que debe aprender, esa enfermedad no sanará. Entonces siempre detrás de eso que nosotros hemos escogido, siempre hay un significado muy, muy, muy importante al respecto que no podemos olvidar. Y si te parece, claro, la gente se preguntará, bueno, pero todas estas cosas, estos planes, estos contratos, todo esto ¿cómo se produce? Bueno, pues hay una cosa muy importante, ¿no?, que hay que recordar, ¿no? Y es que hay un momento muy puntual, que es el momento en el cual nos desencarnamos. En el momento en que nos desencarnamos, ahí lo que sucede es que después de hacer una valoración de aquellas cosas que no hemos logrado superar, ahí volvemos de nuevo a planificarnos cómo va a ser nuestra próxima y siguiente vida. De esto se encarga el alma, ¿no? Es el alma quien se encarga de recoger todo ese conocimiento en ese estado. Cuando la muerte nos vuelve otra vez de nuevo a visitar, entonces volvemos otra vez a hacer esa valoración de aquellas cosas que hayamos superado o que no hayamos superado y que en definitiva va en beneficio de nuestra propia superación, evolución o despertar de la conciencia, o simplemente llamémoslo aprendizaje. Me encanta, Manuel, que hayas dicho justo esto ahora en estos momentos, y es porque yo les quiero decir a nuestros amigos, a nuestros oyentes, pues darles una pequeñita alegría a todos aquellos que sufrís. ¿Y por qué? Porque mirad, aquellos que tenéis una vida complicada, que lo estáis pasando mal, que no levantéis cabeza, que cuando no es un problema viene otro, que tenéis que ser muy fuertes, ¿vale?, que tenéis una vida un poquito difícil, os tengo que decir que sois admirables, que sois unos valientes. ¿Por qué? Vosotros, como ha dicho Manuel, antes de venir aquí dijisteis, vale, estas son las cuentas que yo tengo que saldar. Que quiero tener una vida tranquila, feliz, vivir así, tener en paz. O quiero saldar mis deudas, quiero meterme caña porque cuanto antes alcance ese dharma o tenga esa iluminación, alcance ese estado de conciencia, pues mejor, porque quiero regresar a lo que yo llamo mi casa, ¿no? Entonces, dentro de lo malo que consejo a lo mejor que dicen, esto es consejo de tontos, o pues yo deciros que es verdad, si estáis sufriendo, pues llevarlo con valentía porque lo habéis elegido vosotros. Otro tema que sí que les quiero hablar, o quería hablar contigo, Manuel, que yo creo que ahí a lo mejor diferenciamos un poquito en parecer, porque es muy difícil para entender y es muy difícil aceptar, y más cuando tienes hijos o tienes personas que quieres, ¿verdad? El karma, por ejemplo, ya lo hemos dicho y lo hemos hablado, por eso decimos no juzguéis a nadie, porque
lo que hace una persona es porque lo tiene en su programa de vida, ¿verdad? Tanto el que sufre como el que hace el daño. Incluso a veces el que hace daño lo hace porque tiene que enseñarle, es un maestro que ha cogido una parte del karma del que tiene al lado y tiene que enseñarle ese sufrimiento, hacerle pasar. Por eso, como en el caso de la pareja, la pobre novia que coge al otro chico que le ha hecho eso la anterior mujer y le tiene que dejar y darle todo el sufrimiento, digamos que queda inmune, ¿vale? Desde el cielo, porque lo está haciendo para que ese chico viva lo que le ha hecho a la otra chica. No sé si me estoy explicando bien o me entendéis, pero intento que quede bastante claro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si uno viola es violado, que si uno mata, que si uno hace, por lo que os quise decir en su día, es parte de su programa, es parte de su evolución. Yo no digo que hay que perdonar y darle la palmadita a quien lo haga, evidentemente pues estamos en este mundo, hay que cumplir unas leyes y todo nos va a doler y vamos a tener esa actitud humana, ¿verdad? De, es que le ha pasado a esto, a esta persona que yo quiero, pero es que realmente es así. Cuando entendemos que la vida esta nuestra es un segundo, es un pensamiento en nuestra verdadera existencia y que esto simplemente es para aprender, para sufrir, para evolucionar, pues lo llevaríamos de otra manera. Aquí te cuesta, yo lo sé. Sí, lo llevaríamos de otra manera. Mira, vamos a ver. Yo sí que es cierto, hay una cosa que no podemos olvidar, ¿vale? No podemos juzgar a nadie. Es cierto. No somos quien ni dueños de la vida de nadie. Por una sencilla razón. No sé si lo hemos explicado anteriormente, pero en este caso lo voy a recordar, ¿no? Porque vamos a ser nosotros mismos que nos juzguemos a nosotros mismos, ¿vale? Pero hay una cosa que es muy importante. Se nos entregan unos dones y se nos aplican unas leyes, que son las leyes de causa-efecto. Entonces, claro, es un poco complicado. Yo me pongo, siempre digo lo mismo, para poder comprender hay que ponerse en la piel de la otra persona y pensar qué es lo que siente la otra persona al respecto. Yo voy a apartar un poquito el tema que has mencionado antes, ¿no? Pero sí hay algo que tengo que decirte que es muy, muy notorio, ¿no? Y es, por ejemplo, el caso de Judas, ¿no? Realmente yo tengo que decirte, vale, cierto, ¿no? Cierto porque Judas tuvo una tarea muy complicada. A él se le encomendó una misión, la cual prácticamente todos los discípulos rechazaron. Estoy plenamente convencido y seguro, ¿vale?, que Judas amó muchísimo la figura carismática del Maestro. Estoy plenamente convencido. Y si no hubiera sido, seguramente que más de uno se alarmará, si no hubiera sido realmente por la acción de Judas, Jesús no hubiera podido cumplir con su programación, que no era otra que la de estar, o mejor dicho, estando una vez en la cruz, poder abrazar las almas de las personas a través de algo tan importante como era la súplica, y de ahí salir la frase tan famosa que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen y no saben lo que hacen. Entonces es cierto que no podemos juzgar nada, porque cada paso es la elocuencia de un siguiente paso. Entonces ya tendremos tiempo de juzgarnos nosotros mismos ahí arriba, ¿no? Pero claro, la gente se preguntará y dirá que realmente ¿por qué no recordamos nada? Esto es una pregunta muy importante, ¿no? Y perdona que desvirtúe un poco el tema, ¿no? Pero yo quiero que la gente comprenda que si no somos capaces de poder recordar lo que sucedió en vidas pasadas, es por dos motivos principales, ¿no? Uno de ellos sería ese concepto de la corporeidad, que no lo tenemos con nosotros, que es lo que nos permite ser únicos y genuinos dentro de todo lo que formarían todos nuestros valores. Ese es el primer motivo. Algo que descubrimos o cuando somos muy mayores o cuando somos muy niños, porque siendo niños y somos mayores volvemos niños otra vez de nuevo, ¿no? No sé si me explico al respecto, ¿no? Por el camino lo perdemos, ¿no? Luego hay una cosa muy importante, ¿vale? Y con esto termino la exposición, ¿no? Y es que si no somos capaces de recordar lo que sucedió en vidas pasadas, es porque no estamos preparados ni física
ni mentalmente para ello. Y si no, te voy a poner un ejemplo muy gráfico. Una familia que tiene hijos, ¿vale? Imagínate tú si esta familia fuera consciente de lo que ellos han elegido, de lo que ellos van a pasar, de lo que ellos van a atravesar, y que de pronto supieran que sus hijos, poco menos a la edad de 3 años, irían a fallecer en un accidente de tráfico. No los tendrían. No los tendrían, no elegirían, por eso no estamos preparados ni mental ni físicamente, no podemos. Todo tiene por eso no un se da, porqué, claro. Es evidente. Pues Manuel, como vamos a seguir, ya os dije que íbamos a ampliar los programas, porque me quedaban 2 semanitas aquí, entonces nosotros vamos a grabar, vamos a seguir la semana que viene hablando del karma, ¿vale? Y ya profundizaremos porque este tema es importante. Así que gracias por acompañarme. Como siempre ha sido un placer estar contigo. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos el jueves que viene. Saludos.